Esto, no, no te humillo. A lo que voy es que puedes postearla en una página de instrumentos y ahí la puedes, bueno, ya te salió quien te la compre. Ándale. Vianey, qué milagro. Hola, profe. ¿Cómo estás? Mm, bien, No te ve los ojos, te ven así como de este tamaño. chistoso. Ay, Alexia, también no te había visto, qué milagro. Mariana, ya no comas, por favor. La miopía no lo deja, profe. Lo mismo digo, profe, ya no coma. Oigan, yo tengo mucha hambre. Yo Ya también. soy viejo. Necesito comer mucho. Bueno, morro, Sandy, ¿cómo estás? Qué milagro. Hola, Muy, muy bien. Qué bueno que ya les puedo ver la cara. Hinchados todos, pero les veo la cara. Ok, vámonos con este tema. Son solamente 5 slides los que vamos a ver. Se los voy a explicar a muy grandes rasgos lo que funciona, porque esto van a tener que tomar una materia previa que se llama Sistema Aduanero 1 y esto lo vemos principalmente en Sistema Aduanero 2. Pero quise tomarlo en la parte de aduanas, porque es un tema importante para saber por qué existen ciertas aduanas internas o por qué tenemos aduanas en el interior del país. Actualmente muchos de los puertos se han dejado de saturar porque muchas instancias o muchas empresas están intentando importar mercancías ya de manera diferente, llevarlas a aduanas distintas y dejar que se saturen puertos como Manzanillo, como Veracruz, como Lázaro. Hace unos 3 años, los buques que fondeaban en Manzanillo eran unas filas de 13 o 14 buques y venían retrasos de 2 o 3 semanas para descargar esos buques por la cantidad de mercancía que se quedaba en el puerto y el poco espacio que ya existía. Entonces, se cambiaron varios regímenes aduanales precisamente para el apoyo y el uso tanto de las personas que importaban de manera temporal o las personas que iban a exportar de manera temporal. De esa forma nosotros liberamos muchísima mercancía, además de que ahora ya se volvió un negociazo todo lo que tenga que ver con recintos fiscales y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Entonces vámonos con esto rápidamente. Son 5 slides, les digo, no nos vamos a tardar mucho. Muy bien. Si ven, dice Sistema Aduanero 2 arriba, porque con ellos sí me enfoqué muchísimo. Estas incluso 5 slides que nada más van a ver, yo las vi con ellos en 2 clases completas porque es un tema muy grande, es un tema muy amplio. Hay que meterse mucho a la ley y hay que saber identificar muchas cosas de la ley para poder tener entendido acerca de todo lo que son estos regímenes. Para empezar, hay que saber qué es un régimen aduanal. Un régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacionadas con un destino aduanero específico, principalmente u obviamente de una mercancía, de acuerdo a la declaración presentada por el interesado ante la aduana. En resumen, es el estado fiscal en el que se encuentran internadas en territorio nacional para cumplir una función y la forma en la que estas serán exportadas por el mismo. Para ponerlo muchísimo más sencillo y en palabras más simples, un régimen aduanal es indicarnos cómo está esa mercancía en nuestro país. ¿Está de manera definitiva? ¿Está importada de manera temporal? ¿Está importada de manera temporal? Simplemente se va a retornar en el tiempo determinado en el mismo estado. Se importó simplemente para modificarla, elaborarla o transformarla y nuevamente se va allá. O nosotros la guardamos en un depósito fiscal porque la vamos a ir sacando poco a poco y vamos a aprovechar el tiempo que nos da la aduana. No lo sé, ahorita les voy a explicar los demás regímenes que existen. Pero la intención de esto es que sepamos, o la ley y el comercio exterior sepan por qué están internadas esas mercancías en el país. Estos regímenes aduaneros o aduanales, como les quieran decir, está bien dicho de ambas formas, representan cuánta cantidad de mercancía entra y sale y es lo que vuelve a repetir de la balanza comercial. Así identificamos cuáles mercancías ya están por concluir su tiempo determinado de importación temporal o cuáles mercancías tienen que cambiar de régimen porque también se pueden hacer cambio de régimen, pero pues esto va a incluir dependiendo para qué vayamos a utilizar la mercancía. Todo esto, si se lo quieren aventar, está en el artículo 90 de la ley aduanera. A partir del 90, 91, 92 está toda la situación de los regímenes aduanales. Pueden identificarlos ahí. Además de que son muy importantes dominarlos para poder colocarlos en un pedimento aduanero.
A la hora de importar una mercancía, si nosotros nos equivocamos en el régimen, puede costarte de 25,000 a 75,000 pesos hacer un cambio de régimen por multa del SAT, por haberte equivocado o por haberlo dejado más tiempo. Y después de ahí las multas, en el caso de que no hayas informado a la autoridad de ciertos movimientos, se te pueden ir hasta millones de pesos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos los regímenes aduanales para saber cómo vamos a internar o de qué forma nos conviene más internar nuestras mercancías. Tenemos los regímenes definitivos, que es importar la mercancía ya de manera definitiva, es decir, que ya no la vamos a volver a exportar, que ya se queda en nuestro país y que ya no va a salir de él. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que pagar ciertos aranceles porque esa mercancía esté dentro del país. O puede ser foco de justificación o puede ser gozar de beneficio arancelario para que no tengan que pagar ciertos impuestos de acuerdo a qué país venga y si tenemos un tratado comercial con ellos. Para la exportación exactamente lo mismo, si es definitiva, solo sale, ya sabemos que esa mercancía no va a volver. ¿Ok? Ahora, hace rato les dije que podíamos hacer cambios de régimen, perdón, de régimen. Si hacemos una importación definitiva, la traemos al país, la recibimos, no detectamos que hayan, voy a ponerles un ejemplo, unos tornillos. Importamos tornillos. Nosotros nos mandaron la factura, nos mandaron las medidas, nos mandaron todo, o sea, todo bien padre, llegaron nuestros tornillos, pero resulta que a la hora que los destapamos e intentamos utilizarlos, los tornillos no entran. Ya los importamos de manera definitiva, o sea, los tornillos ya entraron, ya todo, pero por alguna modificación o por algo que haya pasado, los tornillos ya no funcionaron. Tenemos dos cosas, o dejamos perder esa lana o negociamos con nuestro proveedor y se hace un cambio en la mercancía, pero en este caso el régimen único al que se le puede cambiar sería al de exportación definitiva, porque ahora vamos a tener que reexportar esa mercancía para poder hacer el cambio, digamos, con el proveedor de estos tornillos o el proveedor de la mercancía que nos haya mandado. De que se puede, pero no siempre conviene, principalmente por tiempos, principalmente por alguna otra circunstancia y además va a salir muchísimo más caro. Entonces, para muchos importadores prefieren dejar perder esa carga o revenderla aquí en el país que tener que retornarla. Ahora, aquí es donde empieza ya lo interesante y donde empieza, donde mucha gente se confunde y donde mucha gente no le agarra mucho la onda a los regímenes. Y es por eso que hay que poner mucha atención para ver cómo funcionan. Hablamos de temporales. Para México existen dos regímenes de productos temporales, de importación y de exportación. Tenemos productos que podamos importar o exportar que vayan a retornar exactamente en el mismo estado, es decir, que no los modifiquen, que no los elaboren o que no los transformen. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos importar un insumo o necesitamos importar una maquinaria o necesitamos importar algo que no le vayamos a cambiar nada, lo podemos importar de manera temporal en nuestro país, utilizarlo y después de que lo utilicemos podemos retornarlo al extranjero. Y me dirás, bueno, ¿y eso de qué funciona? Bueno, no pagarías impuestos. Y en caso de que la autoridad te haga pagarlos, existe un trámite que se llama drawback, que en cuanto tú saques el producto o la maquinaria o lo que hayas importado de manera temporal en el mismo estado sin modificarlo, tú lo regreses, te devuelven tus impuestos, tanto IVA como IGI o lo que haya tenido que pagar este producto. Normalmente la importación temporal no te generan impuestos, es decir, no te los cobran. Se generan en un documento que en caso de que tú no cumplas con la autoridad en el tiempo de devolverlo o que quieras hacer una importación definitiva, cambiarle el régimen y ya quedártelo para siempre, entonces la autoridad ya te dejó en el pedimento cuánto tendrías que pagar. ¿Ok? Entonces, si no, no los pagas, pero están en el documento cuánto sería lo que tendrías que pagar. Y al final, cuando tú lo exportes, obviamente el SAT te dice, quedas tablas porque pues ni pagaste ni te devuelvo, entonces pues ya se fue el producto, ya te cancelamos que tienes un producto de importación temporal y ya quedas libre de cualquier circunstancia o cualquier revisión, porque ya nos demostraste que este insumo, material o mercancía no lo transformaste y lo estás devolviendo exactamente igual como entró. Y otro de proceso de importación temporal es la elaboración, transformación y reparación, que normalmente se hace por medio de un programa de importación temporal que se llama IMEX.
Para poder ser un IMEX o ser una empresa IMEX, tienes que cumplir con ciertas características y principalmente ser un maquilador. Si no eres un maquilador, no puedes ser propenso al programa IMEX. Entonces, ¿de qué se trata el IMEX? Yo importo insumos de varios países, no pago impuestos por esos insumos o no pago impuestos por importar esos insumos, transformo en mi planta, es decir, me llega la tela, hablando por ejemplo de pantalones de mezclilla, importo la mezclilla desde, no sé, Pakistán. Me llega de Pakistán la mezclilla, pero todo lo que tiene que ver con presillas o con remaches o con cierres, los importo de los Estados Unidos. Y a lo mejor la maquinaria para hacer la destrucción la importo de temporal de, no sé, de Alemania. Entonces tengo 3 productos los cuales voy a importar de manera temporal para fabricar un producto más final. En este caso un pantalón de mezclilla. Se transforma, se elabora o se maquila y después de que se maquile tú tienes que demostrarle a la autoridad que ese material tiene que salir del país. Una vez que salga del país, ya tú quedas otra vez libre y no pagas ningún tipo de impuesto. Este beneficio se hace para que las empresas que trabajen con empresas internacionales o multinacionales, pues no tengan la necesidad de cada rato estar pagando impuestos y que se los devuelva el SAT. Que se los pagues y que se los devuelva. Porque sí, el SAT es muy bueno para cobrarte, pero es el peor pagador del mundo. Actualmente ya no tanto, pero por ejemplo, nosotros ya cuando hacemos nuestra declaración anual de impuestos, que ya cuando sean más adultos y ya trabajen o cuando algún día tengan un negocio y tengan que hacer una declaración, anteriormente se podían tardar 2, 3 meses en devolverte tu lana, ahora ya no tanto, ahora se tardan entre 5 a 6 días hábiles para devolverte tu lana, pero pues siguen siendo varios días, ¿no? Se supondría que tú a la hora de hacer tu proceso te tendrían que devolver tu lana, pero pues no es así. En el caso de los IMEX es lo mismo, pero en este caso no pagarían impuestos. ¿Por qué no pagan impuestos y luego se los devuelven? A lo mejor a alguien se le llegó a la mente la pregunta. ¿Por qué mejor se los cobras primero y luego para asegurar que se vayan, se los devuelves ya cuando ellos te hayan demostrado que se fue la mercancía? Muy simple. Hay muchas empresas IMEX que van al día con su dinero. Si tú les cobras impuestos, esas empresas pierden liquidez. ¿Qué significa que pierden liquidez? Que pierden dinero y tienen dinero detenido que ellos podrían seguir invirtiendo para seguir generando dinero. Y lo que pasó en muchas maquiladoras que tronaron hace todavía el sexenio pasado por alguna idea que tuvo Peña Nieto y su equipo de trabajo, fue decirle, no, 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 o sea, aunque me importe temporal, dile que al menos pague el IVA. Y ya el resto, pues a lo mejor no, pero que el IVA sí lo pague para que amarremos que sí se va a ir la mercancía y aparte tenemos una lana ahí. Entonces muchas empresas pues no importan 100,000 pesos o no importan 200,000, importan 300,000, 400,000, pero de dólares. Entonces hablamos de millones de pesos de pagar y cientos de miles de pesos de pagar de IVA. Entonces empresas empiezan a perder liquidez y luego no le pueden pagar a sus empleados, no pueden pagar seguro social, quiebran las empresas y luego no pueden liquidar a sus trabajadores. Y en ese lapso fue lo que pasó en ese régimen de Peña Nieto, que obligaba a los importadores de IMEX, que en ese momento todavía me parece que era Pitex, no creo que no, todavía ya era IMEX, los obligaba a pagar el IVA y esas empresas perdían mucha lana y la tenían detenida. Y cuando demostraban que ya se había ido la mercancía, les tardaban mucho tiempo en devolver su dinero. Entonces, en lo que recuperaban ellos, pues perdían liquidez, se ponían en números rojos y tronaban. Entonces, no podían liquidar a su personal, no podían dar seguro social a la gente, tenían que correr personas. Entonces, pues ahí no funcionó. Entonces, se volvió a retomar a que las empresas que importan de manera temporal, principalmente insumos, no paguen impuestos para que puedan transformar, pero deben demostrar a, perdón, a la autoridad que esa mercancía tiene que ser devuelta transformada. ¿Ok? ¿Dudas de la parte de importación temporal? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda de cómo funciona esto? ¿No? ¿O sí? Profe, No, no, profe, no. yo ¿Quién habló? pregunté. ¿Lupita? Sí, ¿Qué onda? este, ¿cómo fue lo que dijo de los que retornan al mismo estado? Es Los que que, retornan al mismo estado puede ser cualquier persona. O sea, si tú, por ejemplo, quieres importar un producto solamente para revisarlo o para hacer una transformación, pero no directamente en el material, es decir, una maquinaria, por ejemplo, o quieres importar un laboratorio
o quieres importar a lo mejor algo que no le vayas a modificar nada. Imagínate que importas, no sé, este cilindro, ejemplo, y así tal cual como lo importaste, no le cambiaste nada, solo lo ocupaste y lo devolviste. Esto sería para lo que tiene que ver con la importación de productos en retorno en el mismo estado. No pagas impuestos siempre y cuando no lo hayas modificado. ¿Por qué? Pues porque entonces eso ya entra, ese beneficio entra solamente para las empresas de maquila. Si tú no eres un maquilador, no puedes importar mercancía temporal para la transformación. Es decir, que si tú le llegas a hacer algo a este cilindro, le cambias la tapa y luego lo quieres devolver, te van a decir, oye, no, esta no era su tapa. No, pero es que no sé qué, no, tú no eres un IMEX, así que lo siento mucho, ahora pagas los impuestos por meterlo y por sacarlo. Y entonces te llegan penalizaciones y multas muy grandes. Además de que la importación por el retorno en el mismo estado puede hacerle cualquier empresa. En el caso de si tienes que elaborar, transformar o reparar una mercancía, tienes que hacer forzosamente un IMEX, es decir, tienes que afiliarte al programa. Si no te afilias al programa y tú transformas y quieres reexportar, te van a cobrar los impuestos por la mercancía que tú importes y te van a cobrar los impuestos por la que la saques. Así, no va a haber ningún tipo de beneficio. ¿Puedes hacerlo? Sí, no pasa nada, no te van a multar ni nada. Tú puedes decir, bueno, no soy IMEX, pago y pues ya no pasa nada. Pero si quieres gozar del beneficio de no pagar impuestos al meterlo, transformarlo y luego sacarlo, sí te tienes que forzosamente afiliar a un programa que se llama IMEX. Y además existen un montón de IMEX, que eso ya lo veremos en una conferencia que estoy programando para uno de los viernes. Ya les platico eso como información parroquial al final. Pero hay varios IMEX de servicio, de maquila, de almacén. Hay muchos IMEX que se pueden utilizar precisamente para que las personas que importan insumos no paguen tantos impuestos y puedan retornarlas al extranjero. La idea de tener un IMEX es que todo lo que hagas lo regreses al extranjero, ya sea al mismo lugar de donde te lo mandaron o a cualquier otra parte del mundo, pero siempre y cuando tú hayas demostrado que ya se fue. Si no demuestras, si te la quedas, porque hay unos tipos que son bien listos, importan telas caras, por ejemplo, de Pakistán, y fabrican productos con tela nacional, y luego esos mismos productos que fabrican con tela nacional los mandan de exportación y te dicen o le dicen a la autoridad que es la misma tela que importaron. Y luego la tela pakistaní la utilizan para otro producto, lo venden como producto nacional ya importado de manera definitiva y entonces eso es automáticamente una multa muy grande por el SAT. Te puedo decir que la multa más grande que yo he visto por una empresa que ni siquiera había cometido un error, sino que nada más no había utilizado el programa en un año, fue de 2.8 millones de pesos. Solo por no utilizar el producto IMEX y no avisarle a la autoridad que no lo estaba utilizando. Porque tú cada año, como IMEX, tienes que avisarle al SAT, decirle qué hiciste. A ver, tienes el IMEX, ¿cuánto recibiste? ¿Cuánto mandaste? Ah, pues sabes que hoy no, este año no lo ocupé, aquí te firmo de que no importé nada, tú puedes, si quieres audítame, yo no hice nada, o sea, pero nada más te demuestro que sí lo quiero seguir teniendo porque probablemente en otro año sí lo haga. Ah, ok, perfecto, autoridad, ya tengo mi documento, bye. O en caso de que sí lo hayas hecho, ah, mira, todo esto compré, pero todo esto salió. Ok, ah, pues perfecto, te audita el SAT, todo cuadra, listo, gracias, bye, nos vemos el próximo año. Pero si tú en un momento no utilizaste el programa, pero no le avisaste al SAT qué hiciste, porque el SAT no te pregunta, o sea, tú estás obligado en la fecha correspondiente a mandar tu información para que el SAT la revise y la audite. Si tú no la mandas, el SAT no te avisa. El SAT de repente nada más llega a tu planta con 20 vatos atrás de él, con impresoras, computadoras y todo. A ver, sácame todas las cosas porque te vamos a auditar. Así de la nada, ¿eh? ¿Alguien iba a preguntar algo? Ajá, a ver, dime. Eso que dice usted de declarar al SAT que ocupaste el IMEX, ¿es trabajo también de un contador o solamente lo podemos hacer nosotros licenciados en comercio? Lo puede hacer un contador o lo puede hacer realmente no es que sea forzosamente un contador. Quien lo tiene que hacer es el representante legal de la empresa en la que trabajas. Si tú eres el representante legal porque estás en finanzas, en contabilidad, o aunque seas abogado, licenciado en comercio, lo que seas, tú eres el representante legal de la empresa, tú estás obligado a entregar la información al SAT. Es más, cualquier trámite que tú hagas como empresa ante cualquier autoridad gubernamental, tiene que hacerlo el representante legal, porque siempre se representa solo a una persona. No puede ir toda la banda, ah, hoy va a venir el director, hoy va a venir el de calidad. No, o sea, no, aunque sea su proceso del de calidad y él tenga que demostrar, se manda
a un representante legal que ya está firmado desde que se hizo el acta constitutiva, es de el contador, el director general, el de finanzas, no sé, quien esté marcado como representante legal es el que lo tiene que hacer. Y les voy a platicar esa historia porque, y ahí te va a resolver tu duda. En la empresa que les digo que les habían cobrado 2.8 millones de pesos por ese error de no haber mandado la hoja, fue porque el contador de esa empresa, que era el representante legal, renunció. Más bien lo corrieron al vato, lo corrieron y pues él dijo, me corren, gracias, firmó su renuncia, le dieron su lana y se fue. Y entonces el señor no dijo durante 4 años que se tenía que hacer una revisión de ese documento IMEX. Y entonces el SAT en 4 años no le preguntó a esta empresa, ¿qué onda? Se esperó, se esperó, se esperó y de pronto nada más llegó, oiga, buscamos a fulanito de tal. Ah, pues sabes que sí, aquí está. Pues díganle por favor que estamos esperando. Sale fulanito de tal. Dice, bueno, pues soy Pedrito López, represento al SAT, venimos a hacerte una auditoría. Por favor, danos un espacio para poder entrar. Aquí está mi orden firmada y dame chance para entrar con 20 personas. Entraron las 20 personas, les digo, con computadoras, impresoras, y fue algo que yo vi, no fue que me lo contó la chava del comercio, yo lo vi porque yo estaba en cita con ella y nada más veía que había mucha gente para allá y para acá. Le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Pues resulta que el IMEX que teníamos no lo utilizamos en 4 años, no le dijimos a la autoridad que no lo usamos, entonces nos están auditando para saber cuántas mercancías traemos de importación temporal. Y como tienen mucha importación, imagínense, hablo de que ellos deben importar alrededor de unos 50 o 60 TEUs al mes, que serán unos 20 o 30 contenedores marítimos de 40 pies, más todo lo que traen de Estados Unidos, más todo lo que traen de Asia. Deben estar trayendo por ahí libros de, no sé, 120, 150 millones al año. Entonces, imagínense revisar 4 años de eso, papel por papel, hoja por hoja, para identificar que efectivamente no utilizaron el programa. Y al final de cuentas les dijeron, pues sabes qué, pues no tienes nada, pero pues por el hecho de no haber avisado que no estás utilizando el programa, debes 2.8 millones de pesos de multa por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, imagínate que te multa el SAT con 2.8 millones de pesos de jalón. Te puede afectar en nóminas, te puede afectar en una infinidad de cosas. Entonces, al final metieron un bufete de abogados especializados en sistemas aduanales y comercio exterior y les bajaron la multa solo a 195 mil pesos. De 2.8 millones que iban a pagar, finalmente contrataron a una empresa muy importante o que es muy buena, no recuerdo el nombre, pero esa empresa lo sacó del atolladero. Obviamente les cobró también una buena feria. Yo creo que les ha de haber cobrado lo mismo que pagaron de multa, pero ya no es lo mismo pagar 300 mil pesos que pagar 2.8 millones de pesos. Entonces, si tú no estás bien con el SAT y estás pidiendo programas sin ocuparlos o pides programas y los ocupas mal, te pueden quitar tu padrón de importadores, te pueden quitar todos esos beneficios, te pueden llegar multas millonarias y puedes acabar en la cárcel como representante legal, aunque tú no seas el dueño de la empresa. Con que seas el representante legal, te entaman a ti porque tú eres el responsable de demostrar que todo esto está sucediendo y que está pasando. No sé si quedó todo más claro. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Cuando les diga está claro, no nada más háganme así. No necesariamente tienen que prender su micro. Díganme sí o díganme no y ya me piden ahí la palabra para hablar. ¿Va? Listo, seguimos. Profe, Dígame. ¿un tratado de libre comercio facilita el programa IMEX o no tiene nada que ver con eso? Es solo parte. Pues sí lo facilita, pero relativamente no tendría nada que ver. O sea, bueno, sí tienen que ver porque al final de cuentas hay ciertos aranceles que si a la hora que tú importas de manera definitiva porque algún producto se te quedó y tienes que cambiarlo de régimen, pues sí te conviene que entre por medio de un tratado. Incluso, pues mientras menos impuestos te detecten para la hora de pagar, pues mejor. Entonces, si tú quieres, si por ejemplo traes importación temporal de Estados Unidos, el cálculo que te va a hacer la autoridad va a ser de acuerdo al TEMEC en caso de que el producto entre. No vas a pagar los impuestos, pero en el pedimento van a venir. Esto es lo que tendrías que pagar en caso de, solo te vas a basar en la parte más alta del pedimento, en donde te va a decir que es una importación temporal. Entonces, obviamente no los vas a pagar, pero sí vas a tener ahí los numeritos de cuánto tendrías que hacer. Entonces, si tú puedes ocupar un tratado de libre comercio para poder beneficiarte en caso de que tú tengas que cambiar el régimen, pues mucho mejor, porque si no lo haces,
pues tendrías que pagar la lana que te corresponde. Pero pues al final de cuentas, si haces bien tu proceso y no tienes la necesidad de dejarlo finalmente en México, pues no hay tanta necesidad, pero depende mucho, porque a veces hay material que tú puedes transformar y que a lo mejor a la final el proveedor final te dice, sabes que ya no lo quiero, ya no me lo mandes, porque pues no me pagaron, o sabes que ya no lo necesito, o cambiaron el modelo, o ya no somos competitivos, o la empresa a la que le vas a retornar ya tronó. Entonces, ¿qué haces con todo ese material? Tienes de dos sopas. Se lo das a la aduana para que lo destruya. Decirle, ¿sabes qué, güey? El que estaba allá ya desapareció. No sé quién es, ya no me contesta nadie. Yo lo tengo aquí temporal porque se lo iba a retornar a él, pero pues ya no tengo a quién vendérselo. ¿Qué hago con él? Tienes de dos chances. O se lo entregas a la autoridad que te lo embargue y lo destruya. Y te devuelvo obviamente tu lana en caso de que tus impuestos, en caso de que hayas pagado, o le cambias el régimen a importación definitiva, pagas los impuestos que dice ese pedimento, te cambian el pedimento por uno definitivo y pues ya tú lo vendes, pero eso va a depender de qué pueda pasar. Entonces sí es importante que de alguna o de otra o de alguna otra forma siempre te protejas en caso de que algo vaya a pasar. Yo siempre les digo algo cuando hagan algo de pedimentos y todo eso, siempre piensen en las peores consecuencias, así que revisen todo con lupa y detalle. Ya cuando les toque conmigo, miren, probablemente, no estoy todavía muy seguro porque sí es un tema muy largo, pero haga un taller de pedimento, yo lo imparta. En la última semana, pues me capacité muy bien en eso y ya tengo mi certificación para lo de los pedimentos, entonces ya puedo dar un taller de eso. Me gustaría mucho que aprendieran esa parte, pero pues en su caso todavía no llega ni siquiera a verlo. Pero si quisiera a lo mejor hacer 2 o 3 sesiones para darles un taller completo y que aprendan cómo identificar un pedimento, porque incluso había cosas que yo no sabía recientemente, que si no las llenas o que si no sabes cumplirlas, te puedes meter en un bronco, no, 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 no. Y toda la ley te lo permite de acuerdo al anexo 22, que es el llenado de pedimento. Ahí tú puedes zafarte de un montón de cosas en el caso de que requieras algún tipo de beneficio de saltarte una NOM o de saltarte alguna cuota compensatoria. Todo viene dentro de los anexos en el pedimento, pero tienes que aprender a leerlo. Si no lo sabes hacer, pues te puede cargar el payaso. Y muchas veces obligan a muchas empresas a hacer ciertos pagos o hacer ciertas certificaciones porque los agentes aduanales por la hueva pues de no hacer ese trámite, pues le dicen, no, tienes que pagar tanto y lo haces. Cuando siempre hay una excepción en la ley en donde tú te puedes brincar ciertas cosas si te vas a la ley aduanera y a las reglas de carácter general y te vas a las reglas de la TIGI o la LIGI y puedes brincarte ciertas cosas de acuerdo a cómo esté fabricado tu producto o qué insumos tenga. Entonces, por eso es importante conocer toda esta parte y todo lo que te puedas agarrar para protegerte, protégete, porque el SAT está con lupita así, buscando, bueno, no con lupita, está con lupa, que Lupita está en su casa. Ay, qué mamón. Están con lupa revisando que todo lo que tengas en tu pedimento esté correcto, porque con cualquier cosa que te equivoques o con cualquier cosa que hagas mal, la autoridad te va a cobrar una multa. Entonces, pues si te cobra una multa, no crean que son multas de 10. La más barata, les digo, es de 25,000 pesos. Esa es la más barata de todas. Entonces, de ahí va para hasta los millones de pesos. Depende de ustedes saber si no, si sí o si no pasan esas cosas. Lo que les puedo decir es que tampoco se acongojen ahorita de que todo lo que vamos a ver en el sistema aduanero se lo tienen que aprender de memoria. La verdad es que no. Todo esto que van a aprender de pedimientos algún día, si se dedican a la parte aduanal, la van a aprender en el trabajo, no la van a aprender en este, no la van a aprender en la escuela. Digo, nosotros les podemos enseñar las bases, les puedo yo dar a lo mejor cosas que me hayan pasado a mí o a amigos, pero al final de cuentas todo lo van a ver de manera real en alguna empresa que se dedique a este tipo de cosas, en una aduana o con un agente aduanal. Bien, ahora vienen también regímenes que nosotros podemos utilizar para nuestro beneficio en caso de que nosotros tampoco queramos pagar impuestos o que no los podamos pagar. Este primero es el de depósito fiscal. Aquí te ayuda a no pagar impuestos o tener un libre pago de impuestos por cierto tiempo, siempre y cuando no lo saques del depósito fiscal o parcial en caso de que vayas sacando la mercancía poco a poco. Cuando tú pones la mercancía en este régimen es porque pudo haber sucedido algo en el que tú perdiste liquidez y no pudiste pagar los impuestos de ese producto. O a lo mejor lo importaste y tu cliente final se echó para atrás y no te pagó, entonces no tienes cómo sacar esas mercancías y por ahora no tienes el dinero para sacarlas. O simplemente compraste mucho
se te hace un dineral de impuestos y entonces para no pagarlos todos de jalón, solo sacas una cantidad de mercancía y metes al régimen de depósito fiscal en un recinto fiscalizado tus mercancías para que te las almacenen, te las guarden y solo salgan cuando tú las necesites. Ahí, pues obviamente se hace un pedimento que trae la clave de depósito fiscal, te da un tiempo determinado para que tú puedas sacarlo y pues tienes ese chance de mantenerla almacenada. Y a lo mejor dirás, pero pues yo voy a pagar el almacenaje. Claro, se paga el almacenaje, pero es extremadamente económico. Les estoy hablando que a lo mejor un pallet está pagando como $3.50 por mes en un almacén. Entonces, pues relativamente 70 pesos al mes por un pallet, pues está muy bien en lugar de pagar cientos de miles de pesos en impuestos. Entonces, si en algún momento te desfalcaste, si en algún momento algo le pasó a tu mercancía o no tienes lana, no la puedes sacar de jalón, entonces entras al régimen de depósito fiscal, lo guardan y solamente lo vas sacando por partes. ¿Sabes qué? Hoy nada más quiero un pallet. Ok, sacas nada más uno, te lo preparan tu pedimento, lo cambian de régimen a importación definitiva y te lo entregan en tu planta. Y tú sigues teniendo el demás material allá. Y rápido les voy a poner un ejemplo de quién hace esto. Esto lo hace Asus, las computadoras Asus lo hacen. En la anterior empresa en la que yo trabajaba, que se llama SB Logistics, ellos tienen almacenes o recintos fiscalizados que también tienen el régimen de depósito fiscal, que están regulados por la autoridad. Y Asus lo que hace es importar una cantidad importante de equipos. Todas sus computadoras están ahí. Computadoras, tablets, teléfonos, todo lo que maneja Asus de tecnología lo tiene en régimen de depósito fiscal en el almacén de SB Logistics en San Martín Obispo, en el Estado de México. Entonces, significa que esa importación ya está hecha, está guardada en ese almacén, pero no está importada de manera definitiva, por lo cual Asus no paga los impuestos. Y les voy a decir por qué lo hace. Obviamente Asus no le manda 1000 computadoras a sus clientes, les manda 50, les manda 30, les manda 20 o les va mandando dependiendo cuánto vayan pidiendo. ¿Alguien conoce el término CEDIS o centro de distribución? ¿O lo han escuchado alguna vez? Alguien que diga, es que voy al CEDIS de tal, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es como un, o sea, es que no sé cómo explicarlo. O sea, Es un almacén. distribuye cosas como para cierto, o sea, como para cierta compañía, ¿no? O algo así. Correcto, bien. El CEDIS es un almacén, tal cual. Nada más que es un almacén específico para una empresa. Por ejemplo, Walmart tiene su propio CEDIS, donde aparte de todas las mercancías que tiene en cada uno de los Walmarts, tiene otras ahí, que las va a distribuir a los demás Walmarts. Liverpool tiene su CEDIS, incluso el CEDIS de Liverpool de Puebla está en Finza. Ahí también está el CEDIS de Coppel, ahí también está el CEDIS de FEMSA, que es el que reparte a todos los Oxxos. Está aquí también el CEDIS bueno, aquí no, pero en Ciudad de México está también el CEDIS de Palacio de Hierro. O sea, todos tienen un CEDIS donde tienen almacenadas las salas, comedores, televisiones, computadoras, teléfonos, se los entregan directamente el dueño de la marca. No sé si les ha tocado, pero si van a las computadoras, nunca ven un güey de HP ahí, como ven al güey de Bimbo, ¿no? Que el de Bimbo sí está acomodando pancitos, siempre está acomodando panes, o el de las maruchan, o esos, ahí siempre están los vatos dueños de la marca. Pero si tú vas a los celulares, nunca ves a un güey de Telcel ahí, o sea, de la marca Samsung, o no ves un güey de la marca, no sé, Xiaomi, Apple, nunca ves unos vatos de esos, porque todos ellos, esos materiales o esos productos los tienen en un CEDIS. Entonces, así Asus lo hace. Asus solamente espera la información del cliente. Vamos a poner un ejemplo, Liverpool. Liverpool le marca a Asus y le dice, necesito 30 computadoras, 10 de estas, 10 de estas y 10 de estas, para que las mandes a mi CEDIS a tal hora, en tal fecha. Ok, perfecto. Entonces Asus me habla a mí o habla al almacén, recinto fiscalizado. Oye, ¿sabes qué? Logistic, necesito por favor que hagas un pallet con 30 computadoras, 10 de estas, 10 de estas, 10 de estas, armes el pallet, lo prepares y prepares la documentación para hacer la importación definitiva. Se hace un pedimento virtual ahí mismo, donde se cambia de régimen de importación en depósito fiscal a de importación definitiva. Asus le hace la factura comercial a Walmart, se hace toda la documentación correspondiente y posteriormente se puede sacar del depósito fiscal. Ya que esté todo preparado por el SAT y autorizado, se saca. Si no, pues entonces se queda ahí. Y entonces Asus manda sus computadoras
hasta lo que es el Will Cedis de Walmart, entrega, pero no tiene que pagar por todas las demás computadoras que tiene almacenadas, sino solo por las que sacó. Entonces, ahí es el beneficio de no pagar impuestos por un tiempo determinado, que puede ser, me parece que hasta de 30 meses, en el que tú puedes tener ahí las computadoras. Y cada vez que entra más, entran 30 más. ¿Quién hace más esto también? Camel, la gente que fuma, que espero que no fumen, pero la gente que fuma o si tienen algún familiar que fume, los cigarros Camel los hace una compañía que se llama JTI, Japanese Tobacco International, y ellos tienen todo su tabaco almacenado en SB Logistics también en situación de depósito fiscal. Aquí la diferencia es que una tercera parte del almacén está dedicada exclusivamente a JTI, porque es una cantidad impresionante de toneladas de tabaco. Por eso les digo que ahí cuando vi esto me dejaron, me fueron las ganas de fumar, porque hay cajas ahí que llevan, no sé, 14 o 15 meses. Entonces, imaginen cómo ya estará ese tabaco por muy cerrado que venga. Entonces, al final lo que fuman es pura basura. Entonces, no fumen, mejor. Entonces, ahí está JTI y hace lo mismo, solo que JTI le distribuye a los Oxxos, a FEMSA. Entonces, ahí mismo hay una pequeña maquila donde transforman las cajas en flip tops y las entregan a los Oxxos. Así es el tipo de depósito, el régimen de depósito fiscal. ¿Y quedó nada? No, sí. Entonces me trago esta madre. ¿Aún me escuchar? Sí, pasó. Ah, ok. Sí, Pensé sí, que te se había escucho. trabado. Va. Vámonos rápido. Tránsito de mercancías. Esto es principalmente para meter mercancía a las aduanas internas y para el cruce de aduana internacional. ¿A qué se trata un régimen de tránsito de mercancías? Si tú no vas a despachar tu mercancía en la aduana del puerto o del aeropuerto o de la frontera y quieres despacharlo en una aduana interna, por ejemplo la de Puebla o la de Guanajuato o la de Silao, quieres hacerlo así, entonces lo que tienes que hacer en tu pedimento es ponerlo en un régimen de tránsito de mercancías. Tienen un documento que se llama, bueno, la clave del pedimento es T3 y lo que hacen es que te permiten, por medio de una fracción arancelaria genérica, ingresar el producto a territorio nacional sin ser despachado, siempre y cuando llegue a una aduana interna. Si te desvías, porque te van monitoreando, si te desvías o simplemente no llega, además de que pagas los impuestos del producto que importaste, te multan con una cantidad exorbitante de lana. Pero esto se hace principalmente, como les platicaba hace rato, para evitar que te tengas que formar en la cola de 500 camiones atrás. Dice, ¿sabes qué? Yo no, yo lo quiero despachar en Guanajuato, ¿sabes qué? Pásame a mí para un T3, un tránsito interno, y yo mejor me quiero ir a Guanajuato a despachar mi mercancía. Entonces el agente aduanal pone ese régimen, se le paga ese pedimento, se hace el trámite y en lugar de formarte a esperar a que te despachen, pasas por una fila más rápida, te cruzan y te revisan los sellos y te vas hasta la aduana interna en Guanajuato. Ese documento es un permiso por si te llegan a parar. ¿Qué traes? Ah, pues traigo un tránsito interno. A ver tu pedimento. Se lo enseñas, ah, sí, traes un T3, perfecto, vas por buen camino, adelante, y llegas. Ya que llegas a la aduana, entras a la aduana y ahí se corta ese documento T3 y automáticamente se tiene que hacer el despacho y cambiar el régimen a cualquiera de los que hemos visto aquí, a definitivo, a temporal, a elaboración y transformación o a recinto fiscalizado estratégico. Ya veremos más al rato o después. ¿Dudas del tránsito interno? ¿Cómo funciona? ¿No? Igualmente el tránsito interno, que casi no funciona así porque es muy raro que pase, pero por ejemplo, si tuvieras que pasar una mercancía desde Guatemala para entregar en Laredo, Texas, como no se va a quedar en territorio nacional, no se va a despachar en México, sino en Estados Unidos, se hace un tránsito interno para que desde Guatemala hasta Laredo pase sin pagar impuestos, pase con un permiso mexicano. Ese mismo permiso también se hace en Estados Unidos cuando vas a exportar a Canadá. Si no se va a quedar en Estados Unidos, tienes que abrir un tránsito interno que ya se llama bond. Lo abres para que puedas cruzar el país americano o Estados Unidos y puedas llegar a Canadá. Les digo que casi no pasa porque pues nadie en su sano juicio haría un terrestre desde Guatemala hasta Estados Unidos ni viceversa, porque aparte de que es caro, pues ya sabemos que en Guatemala y en Belice no hay personas, entonces pues no hay necesidad de mandar cosas para allá. Entonces casi no se utiliza, pero para lo que es tránsito interno entre aduanas del país se utiliza muchísimo y actualmente se utiliza cada vez más.
Voy a dejar los últimos dos para la siguiente sesión, ya para explicárselos ya más con más calma, porque depósito fiscal y tránsito están fáciles, pero elaboración de transformación en el recinto fiscalizado y el régimen de recinto fiscalizado estratégico sí son bastante complicados y sí me voy a llevar al menos media hora de explicarlo. ¿Alguna duda de las clases de hoy? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que les haya quedado pendiente? ¿No? ¿Están seguros? Ok. Bien, avisos parroquiales, como dirían las ancianitas. Número 1, a partir del próximo viernes 4 de septiembre comienzan las conferencias que les había comentado. Estoy organizándome con personas del medio, amigos y conocidos que se especializan en algún tipo de, no sé, área del comercio internacional y de las relaciones internacionales para que nos den conferencias acerca de los procesos que tienen y de las actividades que hacen en sus trabajos. Igualmente la importancia de prepararse, cómo se prepararon, qué es lo que ellos hacen, cómo lo hacen, qué necesitan. Les van a platicar un poco de su trabajo y les van a platicar mucho de la importancia del comercio internacional y qué ha hecho por ellos. La primera es el día 4 de septiembre. La ponente se llama Fernanda Sonderegger. Ella es maestra en cadena de suministro. Ella es la manager planner de logística de la empresa Magna en San Luis Potosí. Ella es la encargada de todo el tráfico y toda la logística de una de las empresas más grandes de automotriz que se llama Magna. Pertenece al corporativo de Cosma. Y bueno, Fernanda yo la conozco desde hace unos 9 años, a lo mejor por ahí. Ella fue mi cliente una empresa que se llama FFT de México, que también es una automotriz aquí en Puebla. Pero Fer se fue después a trabajar a Audi, y posteriormente de Audi se fue a Magna y ahorita ya está como la directora, digamos, de logística de Magna en San Luis. Ella es pues relativamente muy joven, debe tener por ahí que será, unos 30 años, 31, no estoy seguro, pero sabe muchísimo de todo este término de la industria automotriz. Eh, Creo que va a ser una persona que les va a dejar mucha información para que ustedes también sepan a dónde irse al área de comercio internacional o exterior, si deciden irse por la logística, si deciden irse por el comercio exterior, si deciden irse por alguna otra circunstancia, irse a una naviera, irse a una aerolínea, no sé. Creo que estas ponencias les van a servir mucho para empezar a pensar qué les gustaría hacer. La segunda conferencia sería el siguiente viernes. Está programado que lo haga Diego Arce, también él es maestro en cadena de suministro, me parece. Diego es un amigo mío también de Europartners México. Él ahora tiene su propio freight forwarder. Él es el director de la empresa Trust Shipping. Él tiene muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con transportación marítima, negociación con navieras, les va a platicar acerca de su carrera como pricer, les va a platicar acerca de todo cómo funciona la naviera, cómo se cotiza, qué es una demora, les va a explicar muchísimas cosas que creo que también es muy interesante. Diego es un tipo muy inteligente, eh, es un chavo que también es muy joven, debe tener también de unos 31, 32 años. Es un chavo muy movido, es muy disciplinado y además de eso es un muy buen tipo. Bastante, perdón, bastante buena para que sepan que pueden hacer igualmente y que vean que no es difícil también poner su propio negocio. Bueno, obviamente sí es difícil, pero me refiero a todo lo que requiere aventarse a poner tu propia empresa y decir, ok, yo ya trabajé, ya aprendí, ahora yo quiero hacer mi propio negocio. Actualmente Diego y Alberto, que sería como el segundo al mando, que también Alberto nos va a dar una plática, pero él ya sería como para octubre, este, nos va a platicar de todo eso. La siguiente semana ya lo haría Yolidia Vera. Jolie también es una amiga mía de Kionenagel. Ella ahora trabaja para otra empresa, pero ella es especialista en terrestres. Ella y yo hacíamos buena mancuerna en Kionenagel porque los dos somos especialistas en el tema, pero ella les va a hablar toda la parte de la importancia del nuevo TEMEC, los cambios que hubo, cómo está funcionando actualmente la aduana, y ahí Rodrigo se va a poder sacar de muchas dudas de acerca de lo que haya de cárteles, acerca de todo del border que existe en esa parte. Y rápido, antes de que se me siga corriendo el tiempo para que ya los deje ir a desayunar, las charlas van a durar 50 minutos y van a tener 15 minutos para hacer preguntas y respuestas. Ojo, es para toda la licenciatura, es decir, para los ciento y tantos que son ustedes,
van a participar y también están incluidos relaciones internacionales, ¿ok? Entonces, son charlas que creo que valen la pena escuchar. Nadie está obligado a entrar, no es obligatorio. Yo lo estoy haciendo simplemente para hacer un cambio y que esto sea como más, digamos, dinámico, porque sabemos que el estar ustedes ahí en sus casas y nosotros en las nuestras, pues definitivamente ver las caras a los mismos vatos cada semana y cada día, pues a veces sí es de hueva, pero tener una personalidad que viene de fuera, que nos puede platicar. Todos están súper gustosos de hacerlo. Cuando les platiqué, oye, ¿puedes hacer esto? Claro, sí, por supuesto, me encantaría. Y entonces tienen las ganas de participar en estas conferencias. Pues yo les invito a que vayan, a que entren. Son 50 minutos, digo, tampoco es como que nos vamos a aventar una jornada de un día completo. Son 50 minutos cada viernes. Estoy todavía cerrando la del último día de septiembre, el último viernes de septiembre. La persona todavía está por confirmarme, por eso no valdría la pena todavía decirles qué, pero ya que lo tenga ya les avisaría. El día lunes salen los flyers ya en las redes sociales y se los vamos a mandar por correo, incluidas las invitaciones al Meet. A partir del día lunes, ahí van a estar saliendo ya las invitaciones, al menos para la primera conferencia, ya saldrían el lunes o martes de la próxima semana. Entonces, por favor, los invito a que participen, aprovechen estas cosas porque créanme que mis amigos se dan el tiempo para poder platicar con ustedes y están gustosos de hacerlo. Evitemos la apatía, preguntemos, seamos igualmente de empáticos con ellos y tratemos de aprender algo. Vuelvo a repetir, no es obligatorio. Quien no quiera, quien no pueda, ok, no pasa nada. Pero quien quiera y pueda, aprovechenlo porque créanme que van a aprender mucho. Fue un gusto verlos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Les voy a dejar una tarea que se las voy a dejar ahí mismo en Schoology. Ustedes la ven, ustedes la revisan y la preparan, ¿ok? Cuídense mucho, pórtense bien.